Comenzamos nuestra sesión del viernes. Permítanme grabar en esa computadora. Recording in progress. Nuestra sesión del viernes 18 de febrero del 2022. Y nuestro tema de hoy es exactamente al revés de lo que hemos venido viendo. Hemos prestado atención ya durante varias sesiones a lo que es la revolución a escala global. Y en esta ocasión vamos a empezar a desarrollar el tema de qué es la contrarrevolución. Porque aquí aplica necesariamente aquel famoso dicho, aquella frase lapidaria de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo, o estás conmigo o estás contra mí. Y el que no junta, desparrama. Así que vamos a reunirnos todos intencionalmente en torno al concepto de somos un grupo contrarrevolucionario. Cuando nos digan fifís, anticuados, conservadores, todos los insultos que el bulto de Palacio suele lanzar contra nosotros, la mejor respuesta que le podemos dar es sí y qué. Sí soy contrarrevolucionario, sí soy anticuatrote, sí soy anticuado, en el sentido de que lo antiguo nunca pasa de moda, porque lo antiguo es perenne. ¿Y qué cosa más antigua que el hágase de nuestro Padre Dios cuando decidió por su divina voluntad libérrima hacer la creación, el cosmos? Así que no por ser antiguos somos en el sentido despectivo anticuado. ¿Y qué tan antigua es la postura contrarrevolucionaria? Bueno, pues es tan antigua, fíjense muy bien, como el momento en el cual Dios Padre le promete a Adán y a Eva, recién caídos en pecado, les promete un redentor. Y adherirse a la promesa de la redención es justamente lo que nos va a hacer contrarrevolucionarios. Porque la revolución, como ya lo he explicado en sesiones anteriores, y fiel a mi teoría de la repetición para aprender, recordemos entonces que después del demonio, después de Luzbel, los siguientes revolucionarios, en el sentido que lo hemos planteado el término en todas estas sesiones, pues fueron Eva y Adán, en ese orden. Y muchísimos descendientes suyos, para los cuales, hasta la fecha, el verdadero Mesías Redentor no es Jesucristo, sino es un guerrero poderosísimo, un conquistador, un hombre bello, sabio, inteligente, atractivo y seductor, que los católicos que conocemos el asunto lo denominamos con el nombre del anticristo. Y es justamente la doctrina del anticristo la doctrina más revolucionaria posible, porque pretende con su postura, y lo logró en el caso de Adán y Eva y de las huestes angélicas que él arrastró a la revolución contra el orden creado por Yahvé, contra Dios Padre, a una rebeldía que a la fecha dura y que en el caso de Luzbel y de los ángeles caídos se prolongará por el resto de la eternidad. ¿Por qué ese fue su pecado? Querer ser rebeldes para siempre, sin posibilidad de retorno a la obediencia. En cambio, en el caso de Adán y Eva, fueron revolucionarios arrepentidos, porque de inmediato se dieron cuenta pues de que estaban desnudos y de que no se valían ya a sí mismos, que habían perdido la inmortalidad, habían perdido la impasibilidad, habían perdido la sabiduría y la agilidad, los dones preternaturales que los hacían vivir en el Edén.
porque más que un lugar, el Edén era una forma de vida. Así que el primer contrarrevolucionario es el mensaje al cual se adhieren Adán y Eva y muchísimos de sus descendientes, de yo te daré un redentor que será vencido, al cual la mujer, es decir, la Virgen, aplastará su cabeza con su calcañar, con su talón. Esa promesa es justamente la promesa más contrarrevolucionaria posible. El estar seguros de que el triunfo final de los que somos contrarrevolucionarios está garantizado, porque la derrota de Satanás y sus huestes también está garantizada. Lo que no está garantizado, obviamente, es nuestro destino individual. De ahí la enorme importancia que tiene, entonces, el declararnos contrarrevolucionarios de modo intencional, abierto, contundente, claro, aunque las huestes luciferinas que hoy encabezan personajes como Gilberto Lozano o Manuel Andrés López Obrador se enfurezcan y pretendan seguir calumniando y atacándonos. La primera pregunta que voy a contestar, voy a hacer algunas preguntas, pero en forma de retórica, incluso para contestarlas yo mismo. El autor de este formidable libro en el cual baso esta sesión, al igual que algunas sesiones pasadas, es el libro de Revolución y Contrarrevolución de Plinio Correa de Oliveira, un pensador universal de nacionalidad portuguesa, insuperable en sus planteamientos. Así que los he hecho míos porque en el área de su competencia no vamos a encontrar a nadie tan brillante, erudito, culto y elocuente al plantearnos qué nos conviene, y no solo qué nos conviene, sino en cierta forma qué nos obliga a hacer frente a ese hecho cósmico, frente a esa gigantesca rebelión en la cual consistió el pecado de Luzbel y el pecado de Adán y Eva. La primera pregunta que nos hace en su libro es: ¿y todo católico debe ser contrarrevolucionario? Y la contestación es un sí rotundo. En la medida en la que el católico es profeta, sacerdote y rey, en la medida en la cual el católico verdadero es un apóstol de Cristo, es un contrarrevolucionario. Que se le perforen las orejas a toda la casta revolucionaria de este país, que ha tenido a México aplastado bajo la bota de la tiranía revolucionaria, con pequeños intervalos de libertad desde 1824. Más específicamente, desde la abdicación de don Agustín de Iturbide y el asalto al Congreso de México por las huestes masónicas revolucionarias. Tenemos varias modalidades de lo que debe ser el contrarrevolucionario católico. Claro, la contrarrevolución, como lo vamos a ver, no necesariamente está comprendida bajo la bandera del catolicismo de manera explícita. Puede ser de manera implícita. Y esto nos lleva a las diversas modalidades de las formas en las cuales nos conviene vivir una vida enfocada a la contrarrevolución. El primer tipo contrarrevolucionario que nos plantea don Plinio en su libro Revolución y Contrarrevolución es lo que él llama el contrarrevolucionario implícito. Para alguien que tal vez no pudiera comprender del todo la palabra implícito, implícito es lo contrario de explícito. ¿Sí?
Explícito es cuando no necesita explicación porque es demasiado evidente. E implícito significa que sin una explicación verbal, en el fondo de las cosas está lo que palpita, aun cuando no se haya explicitado. Esto nos lleva a explicar entonces que una persona contrarrevolucionaria, en esta primera modalidad de contrarrevolución implícita, puede serlo, y por así decirlo inconscientemente, una hermana de la caridad en un hospital, ¿sí? ¿Por qué? Porque su acción directa tiene en vista la cura de los cuerpos, pero sobre todo el bien de las almas. Ella, esta monjita de la caridad, puede ejercer su acción sin hablar de revolución ni contrarrevolución. Es más, puede tener una ignorancia absoluta de los términos revolución y contrarrevolución, pero de manera implícita ella ejerce una acción sin hablar de estos dos términos y probablemente sin siquiera conocerlos. Puede inclusive vivir en condiciones tan especiales que ignore el fenómeno de revolución y contrarrevolución de modo absoluto. Sin embargo, en la medida en la que realmente esta monjita o este fraile o este activista, aun cuando probablemente no sea explícitamente católico, se dedique al bien de las almas, estará obligado a combatir indirectamente, desde luego, la revolución. Y de esta manera, implícitamente, a hacer la contrarrevolución. Muchos de ustedes, no digo nosotros, porque sí algo caracteriza mi vida, probablemente desde la adolescencia y tal vez desde antes, debido a la familia en la cual nací, abuelo fundador de la guerra cristera en el ala civil y jefe número 1, padre fundador del partido católico más fuerte que en México haya existido, la Unión Nacional Sinarquista. Pues desde muy pequeño fui un contrarrevolucionario, al grado de que algunos de los pleitos, incluso a moquetes que tuve que sostener en la secundaria, pues nacían de este tipo de discusiones. Nunca, afortunadamente, con mis maestros, que eran todos contrarrevolucionarios, pero sí contra algunos alumnos que eran hijos de jerarcas del PRI. Y cuando a mí me oían hablar mal del PRI, pues se enfurecían, y alguna vez me tocó por ahí una solemne pamba, ¿sí? Así que yo no soy un contrarrevolucionario implícito, lo soy de modo explícito. Esto me ha cerrado muchas puertas, ya hablaremos más adelante de eso, pero vale la pena vivir combatiendo. A los contrarrevolucionarios implícitos también se les cierran puertas. Es muy dramático, por ejemplo, ver que en España ya está prohibido de modo constitucional, de modo penal, el rezar por las personas que van a abortar para que desistan del aborto en las clínicas, en los abortorios de toda España. Ya es un delito pararse frente a un abortorio, hincarse en el suelo como lo hacen las activistas católicas que son contrarrevolucionarias implícitas porque no saben contra qué clase de monstruos están luchando. Ellas creen que es nada más una cuestión legaloide, pero no tienen idea del Leviatán, el monstruo contra el cual se están enfrentando. Así que este es el primer tipo de contrarrevolucionario, el que está luchando contra la revolución sin ni siquiera saber que existe. Así que es muy probable que muchos de ustedes puedan clasificarse en este primer grupo. Pero mi intención al explicar este tema
sin salirnos del tema de la revolución y particularmente en este mes de febrero, en el cual el día 5 se celebró el peor aniversario de la peor maldición que haya podido caer sobre nuestro país, que es la constitución masónica y atea que hoy nos rige, y luego el olvido del verdadero significado de los colores de nuestra bandera, que se celebrará el día 24, ya hablaremos de eso en sesión próxima. Tenemos un segundo tipo de contrarrevolucionario, y es la modernidad de una explicitación contrarrevolucionaria. Y estamos aquí hablando entonces de un contrarrevolucionario, pero que lo es de modo explícito. En una época como la nuestra, nos dice don Plinio Correa de Oliveira, toda ella inmersa en el fenómeno revolución y contrarrevolución, nos parece condición de una sana modernidad conocer a fondo la revolución y tomar ante ella la actitud perspicaz y enérgica que las circunstancias lo requieren. Así creemos que es sumamente deseable que todo apostolado actual, siempre que fuere el caso, tenga una intención y un tono explícitamente contrarrevolucionario. A mí me costó este tono explícitamente contrarrevolucionario el haber sido expulsado por Gilberto Lozano, por haberme declarado pro vida, pro familia, anti-gay, en el sentido pragmático, anti-LGTBI, anti-matrimonio igualitario, de modo explícito. Y a pesar de que yo era el representante en frena de las relaciones o de los asuntos de carácter religioso, pues al expresar mi religiosidad de modo explícito, este señor, este psicópata, que aparentemente lucha contra el narcosistema, pero que lo único que hace es hacer el caldo gordo, pues me expulsó. No importa que tengamos tropiezos, no importa que el mundo nos desconozca, no importa que se nos cierren las puertas de grandes empresas como me ha sucedido a mí por declararnos a favor de la vida y en contra de todo aquello que atenta contra el orden natural. Vale la pena porque lo que nos estamos jugando pues es la vida eterna, es el alma. Así entonces creemos sumamente deseable, es una invitación para todos ustedes, que todo apostolado actual tenga pues una intención y un tono explícitamente contrarrevolucionario. En otros términos, juzgamos que el apóstol realmente moderno, no posmoderno, por moderno aquí me refiero a actual, cualquiera que sea el campo en el que se dedique, las profesiones y las actividades de los participantes de este grupo son múltiples y de alguna manera puedo decir que todo México está representado con ustedes dignamente. Sea cual sea el campo al que se dedique, aumentará muchísimo la eficacia de su trabajo apostólico si supiere discernir por sí mismo lo que es revolución y lo que no lo es, y marcar como corresponde con un cuño contrarrevolucionario todo cuanto hicieres. Y aquí me refiero a cada uno de ustedes, a Lucila Peña, a Jorge Luis, a José Carmelo, a Adrián Santiago, a Sara, a Juan Carlos, a Ricardo, y sería pues ya inútil repetir los 65 nombres de los que estamos aquí. Explícitamente contrarrevolucionario en todo cuanto ustedes hicieren. Es el sello verdadero del moderno, del católico moderno, que está actualizado en lo que acontece en el planeta. Ser católico y no ser un contrarrevolucionario es un absurdo, kafkiano. Entendiendo por kafkiano
aquello que de suyo es inexplicablemente paradójico y absurdo y contradictorio. Así que entonces en este párrafo anterior hablé de ser un contrarrevolucionario moderno, pero hay otro contrarrevolucionario todavía más poderoso, y es el que vamos a denominar el contrarrevolucionario explícito. Ya no el contrarrevolucionario moderno o actual, sino el contrarrevolucionario explícito. Vamos a profundizar en este aspecto, en este tipo de contrarrevolución que también a todos nos conviene en cuanto hijos de Dios y herederos de su reino. El contrarrevolucionario explícito, nos dice Plinio Correa de Oliveira, nadie negará que sea lícito que ciertas personas tomen como propia la tarea de desarrollar en los medios católicos y no católicos un apostolado específicamente contrarrevolucionario. Esto lo harán proclamando la existencia de la revolución, describiendo su espíritu. Y les toca a ustedes proclamar la existencia de la revolución. ¡Ey, miren, aquí está la revolución! Describir su espíritu, su método, sus doctrinas e incitar a todas las personas a su alcance a adoptar, pues, una actitud contrarrevolucionaria. Haciéndolo, estarán poniendo sus actividades al servicio de un apostolado tan natural y tan meritorio, y por cierto, más profundo, cuanto el que se especializan en la lucha contra otros adversarios de la Iglesia, como serían el espiritismo y el protestantismo. Repito el concepto porque tal vez no lo supe explicar muy bien. El ser explícitamente contrarrevolucionario en el campo de su especialidad, proclamando, denunciando los errores de la revolución y proclamando los aciertos de la contrarrevolución, es más meritorio que aquellos que luchan contra otros adversarios de la Iglesia, como lo son el espiritismo y el protestantismo y, por ejemplo, el New Age. ¿Sí? Ejercer influencia, sostengo, ejercer influencia en los variados medios católicos o no católicos, prensa, radio, cine, televisión, pasquines, boletines parroquiales, periódicos de corta circulación en una determinada zona. Acabo de enumerar diversas posibilidades, a fin de alertar con todo esto a los espíritus contra los males del protestantismo, por ejemplo, es ciertamente legítimo, pero es más necesario una acción antiprotestante e inteligente y eficaz, considerando que el protestantismo es una de las formas atenuadas, disfrazadas, aparentemente amigables de la revolución. Así que análogo procedimiento debemos tener los católicos que nos entreguemos al apostolado de la contrarrevolución. Invadir los medios hasta donde nos sea posible. Ahora tenemos lo que probablemente cuando se escribió este libro no había, las redes sociales. Atrévanse a subir frases, pensamientos enunciados contrarrevolucionarios. Atrévanse a denunciar la cultura de la muerte. Atrévanse a proclamar el amor a la vida y el derecho del no nato a continuar su vida de modo natural hasta su muerte natural. Atrévanse a hacerlo y entonces estarán peleando una buena batalla dentro del contrarrevolucionario explícito. En este aspecto no puede haber excesos, ¿sí? No puede haber un exceso de celo. ¿Por qué? Porque en el amor no hay excesos. En el heroísmo no hay excesos. En la determinación por luchar por el bien, la verdad,
la belleza y la unidad en el sentido cristiano, en el sentido de yo soy el bien, el camino, la verdad, en ese sentido nunca cometeremos un exceso. Nada más una pequeña advertencia. A veces me dicen, ¿por qué peleas tan enojado? Y contesto, no estoy enojado, estoy indignado, que es muy diferente. Tan indignado como cuando Cristo arroja a latigazos del templo, en donde los mercaderes lo habían invadido para hacer de aquel lugar sagrado una cueva de ladrones. Y Cristo, no enojado, indignadísimo, los arroja y les tira sus mercancías al suelo, incluso como lo describen todos los evangelistas. Esta santa cólera, esta santa indignación tiene que acompañarnos, pero no contra la persona. Por eso contra la persona no se vale dirigir insultos, como los que el bulto de Palacio hace todos los días. Se vale dirigir descripciones de su comportamiento, ya sean pues simbólicos, como este que inventó don Ángel Verdugo al llamarle el bulto, haciendo alusión a aquella famosa película de alguien que despierta de un estado de coma décadas después y se considera viviendo décadas antes de lo que en realidad vivía, y por eso lo llamó así. Eso yo no lo considero un insulto, lo considero un lenguaje anecdótico muy descriptivo de lo que realmente caracteriza a ese personaje. Bien, sin ira, pero con indignación, con respeto irrestricto a la persona, aunque sea un comunista, aunque sea un revolucionario, aunque sea un Fidel Castro Ruz, un Che Guevara, un Lenin, un Mao, sin odio a la persona, pero con absoluto rechazo a sus acciones, a sus palabras. Por eso, bueno, les platico a una persona de alto nivel en España, un filósofo español, está siendo pasado por las horcas, prácticamente lo están ahorcando de los medios en España, porque se le ocurrió decir, ¿sí?, en los medios españoles, en un canal de televisión donde fue entrevistado, que el catecismo de la Iglesia de manera explícita habla de que la homosexualidad activa es un pecado mortal. Pues ya le costó la cátedra en la universidad en donde él se ganaba la vida, ya le costó que todos los medios le cerraran la puerta, pero como él dice, bien vale luchar esta pelea por el motivo por la cual la peleo y de la forma con la cual la estoy haciendo. Si no, pues seremos juzgados por el juez supremo como cobardes, como mediocres, como timoratos, en donde pues dijimos más vale aquí corrió que aquí murió. El católico no puede incurrir en esa actitud de correr en vez de pelear. La cuarta forma a la cual se refiere don Plinio Correa sobre la acción contrarrevolucionaria es aquella acción contrarrevolucionaria que no constituye en sí misma un apostolado como católico, pero que es muy necesaria en ciertos ámbitos de la vida del mundo posmoderno. Hay contrarrevolucionarios que no hacen apostolado en sentido estricto, pues se dedican a la lucha en ciertos campos, como el de la acción específicamente cívico-partidista, loable, admirable, aplaudible, o se ocupan de combatir a la revolución por medio de iniciativas económicas, favoreciendo el libre mercado, favoreciendo el comercio internacional, ¿sí? Por cierto, una noticia que me había afligido mucho y que terminó de manera feliz fue la suspensión de la exportación de aguacate michoacano a los Estados Unidos,
y lo pongo como ejemplo de una acción contrarrevolucionaria de personas que en la Secretaría de Gobernación, de esas personas que dejó ahí mi hermano Carlos en mandos intermedios, lograron desatar esa restricción que había impuesto el gobierno de Biden, y nuevamente hoy ya nuevamente el aguacate se exporta a los Estados Unidos, pero tomen en cuenta, por ejemplo, que en el Super Bowl, ¿sí?, el 90% del aguacate que se consumió fue mexicano. Estamos hablando de docenas de millones de dólares. Esto es una acción contrarrevolucionaria, que no es un apostolado, pero es un ejemplo formidable de cómo una acción no apostólica, no católica estrictamente, pero que favorece actividades que implícitamente implican libertad, derechos humanos, libre tránsito, libre comercio, generación de riqueza, que es una de las principales herencias que nos deja el cristianismo desde la Edad Media, porque fueron justamente los cristianos, los reyes que se iban convirtiendo al cristianismo, los que generaron riqueza, los que generaron estabilidad nacional e internacional. Le debemos tanto a la Iglesia en aspectos estrictamente financieros, estrictamente económicos y estrictamente intelectuales, que puedo decir como un formidable ejemplo de esto, que todas las universidades europeas fueron fundadas por la Iglesia o por personajes ligados de una manera directa o indirecta a la vida eclesiástica. Así que esta es la acción contrarrevolucionaria que no constituye propiamente un apostolado y que para muchos de nosotros pues va a ser menos complicada, menos costosa, menos peligrosa que si lo hacemos de manera explícita. En otros ámbitos en donde sí se requiere una acción católica de manera explícita. Tenemos otra forma de contrarrevolución. Esta otra forma de contrarrevolución es lo que propiamente recibe el nombre de acción católica. Si empleamos la palabra acción católica en el sentido legítimo que le dio el Papa San Pío XII, es decir, el conjunto de asociaciones que, bajo la dirección de la jerarquía, colaboran con el apostolado de la Iglesia, de la jerarquía, la contrarrevolución en sus aspectos religiosos y morales es, a nuestro modo de ver, parte importantísima del programa de una acción católica sanamente moderna. Las agrupaciones que bajo la égida, bajo el amparo, bajo la conducción de la jerarquía se pueden llamar con este nombre, acción católica. La acción contrarrevolucionaria puede ser hecha naturalmente por una sola persona o por la conjugación a título privado de varias, y con la debida aprobación eclesiástica puede hasta culminar en la formación de una asociación religiosa especialmente destinada a la lucha contra la revolución. En este aspecto espero no tardarme mucho tiempo, probablemente antes de que termine el primer semestre de este año, en platicarles mis planes al respecto, muy bien pensados, ya madurados, sobre esta forma de lucha a la cual invitaré a todos mis alumnos. Es obvio, pues, que la acción contrarrevolucionaria en el terreno estrictamente partidista o económico no forma parte de los fines de la acción católica, pero no se contraponen. Aquí tenemos al empresario y acá tenemos al líder católico, y ambos de modo confluente van a desarrollar una acción contrarrevolucionaria sin invadir uno el campo del otro, pero también sin pelearse entre sí, porque finalmente ambos tenemos una causa común: detener
o cuando menos decrementar la corrosiva acción revolucionaria donde quiera que ésta se encuentre. En la escuela, en la salud pública, en las finanzas, en la educación, en la religión, en las noticias y en todas partes donde nos podamos mover. Bien, luego tenemos otro ámbito que es la contrarrevolución de los no católicos. ¿Sí? Hay personas que no son de modo explícito católicos. Pueden ser hinduistas, pueden ser, no sé, budistas, de alguna creencia oriental, y sin embargo ser contrarrevolucionarios. ¿Sí? En el pueblo ruso, por ejemplo, en donde durante tantas décadas, más de 70 años, la población fue contraeducada, fue dirigida de una manera sistémica y sistemática a la creencia de que Dios no existe, a la creencia de la no inmortalidad del alma humana, a la creencia de la totalidad del poder del Estado ruso comunista. Aún allí, y sobre todo en Rusia, vamos a encontrar contrarrevolucionarios no católicos. Probablemente el mejor ejemplo de esto es Vladimir Putin. Independientemente de sus errores en el ámbito personal, de lo que muchos de sus deturpadores, de sus críticos, hablan de su negra historia del pasado, hoy podemos decir que el jerarca ruso es un contrarrevolucionario no católico. Pero lo es. ¿Por qué? Porque está en contra de todo aquello que promueve la revolución. La revolución promueve el aborto, Putin lo combate. La revolución promueve la no vida, promueve los no derechos del nonato, él los promueve. La contrarrevolución proclama el matrimonio igualitario, Putin lo prohíbe en toda Rusia, no en términos del ejercicio particular de alguna pareja que ande por ahí, sino en la modalidad de no hacer proselitismo. En pocas palabras, Vladimir Putin y su politburó y muchísimos millones de rusos que lo colocaron donde está, son contrarrevolucionarios no católicos. Y obviamente los revolucionarios que están de este lado del Atlántico, y me refiero particularmente a los Estados Unidos, y me refiero específicamente a Joe Biden, un sedicente católico, pero que es el prototipo de revolucionario contra la vida, contra la familia, contra el matrimonio, contra el nonato, pues es enemigo mortal de Vladimir Putin. ¿Qué suceda a escala internacional entre un probable choque entre ambos superpoderes o superpotencias? Pues la verdad es que, como no soy profeta, ni tengo el don de la visión del futuro, pues no lo puedo saber. Pero evidentemente ese choque sería de proporciones apocalípticas y que Dios nos agarre confesados. ¿Puede la contrarrevolución aceptar la cooperación de los no católicos? Claro que sí. Podemos hablar de contrarrevolucionarios protestantes, musulmanes, hindúes, chinos, japoneses, sí, aunque la respuesta precisa de ser matizada. Fuera de la iglesia no existe una auténtica contrarrevolución en el sentido estricto del término, pero podemos admitir que, por ejemplo, determinados protestantes o musulmanes se encuentren en el estado de alma de quien comienza a percibir toda la malicia de la revolución y a tomar posición contra ella. De personas así es de esperar que lleguen a oponerse a la revolución barreras a veces muy importantes. Si estas barreras se corresponden con la gracia de Dios,
podrían volverse católicos excelentes y por lo tanto contrarrevolucionarios eficientes. Mientras no lo fueren, en todo caso, crean obstáculos en alguna medida importantes contra la revolución y pueden incluso hacerla retroceder, cuando menos en sus países. ¿Sí? En el sentido pleno y verdadero de la palabra, ellos no son contrarrevolucionarios, pero se puede y hasta se debe aprovechar su cooperación, con el cuidado que, según las directrices de la Iglesia, tal cooperación exige. Particularmente deben ser tomados en cuenta por los católicos los peligros inherentes a las asociaciones interconfesionales, según sabiamente lo advirtió San Pío X. En efecto, sin hablar de otros puntos, son incontestablemente graves los peligros que, por causa de asociaciones de esta especie, los nuestros, los católicos, exponen o con certeza pueden exponer, sea la integridad de su fe, sea la justa obediencia a las leyes y preceptos de la Iglesia Católica. Esto lo declara San Pío X en su poderosa encíclica llamada Singulari Quadam, del 24 de septiembre de 1912. Así que, con mucho cuidado, desde luego, con muchísima precaución, con muchísimo estado de alerta de conciencia, puede el católico asociarse con personas de otros credos, de otras latitudes, de otras formas de vida, pero tomando en cuenta que no estamos exentos nunca de la obediencia, de seguir realmente en conciencia los dictados de nuestra fe. Bien, pues estas son las diversas formas de vivir la contrarrevolución. Algunas palabras más, ¿sí? Vamos a buscarlas para cerrar nuestro tema de exposición del día de hoy. En un mundo que se viene transformando continua y aceleradamente, podemos permanecer neutros en la lucha entre la revolución y la contrarrevolución. La respuesta es absolutamente negativa. No podemos permanecer neutrales. ¿Por qué? Pues porque se están multiplicando en todos los continentes los maléficos efectos de la revolución. Y hasta estos momentos se puede decir que la revolución nos va ganando a los católicos. Observen a su alrededor cómo hay un espíritu crítico tan pobre, y cuando el católico es combatido por el no católico o por el católico resfriado o por el protestante acerca de nuestras convicciones esenciales, díganme si no es verdad que muchas veces solemos carecer del argumento contundente para podernos declarar contrarrevolucionarios y salir bien librados en el intento. Así que exhorto a todo mi grupo en este programa de historia, exhorto a todo el grupo a leer, a estudiar de manera muy asidua, muy frecuente, muy tenaz, el libro de Revolución y Contrarrevolución, porque es una arma absolutamente indispensable para poder salir adelante de un reto tan tremendo como nunca lo hemos tenido. Ya la Iglesia salió triunfante en el siglo XVI con la Revolución Protestante, en los siglos posteriores con el humanismo ateo, con el Renacimiento hedonista y sensual. Salió adelante de la Revolución Francesa, a pesar de la masacre en la Vendée y de 4 millones de asesinados durante los 3 años del terror. Salió adelante de la Segunda Revolución Francesa con Napoleón III. Salió adelante en este siglo XX, en el siglo pasado, el siglo XX, del comunismo,
Y ahora el principal adversario pues se llama el postmodernismo. El Open Mind, y uno de los principales adversarios es el New Age y todas las corrientes que pretenden suplantar la doctrina católica apostólica romana con un psicologismo en donde aparentemente, pero es falso, todas las respuestas a las grandes inquietudes humanas los tiene la psicología. Bien, algo que es muy importante entender, y con esto termino, es la infiltración. La infiltración de personas comunistas, la infiltración de personas cobardes, la infiltración de agentes destructivos en la Iglesia Católica. Es indispensable registrar que tal infiltración constituye un peligro supremo para el mundo, especialmente en cuanto es llevada a cabo en el seno de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pues esta no solo es una especie, no solo no es una especie entre tantas iglesias, sino que es la única iglesia viva y verdadera del Dios vivo y verdadero. Y es la única esposa mística de nuestro Señor Jesucristo, la cual no está para las otras iglesias como un brillante mayor y las otras como capillitas o brillantes menores. No. Nuestra Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana es única, es el único brillante verdadero en relación a los congéneres, todos ellos hechos de vidrio, hechos de cristal, mientras que nuestra iglesia es de diamante. Así que no nos dejemos engatusar, porque el proceso revolucionario más que nunca está vigente en la educación que reciben tus hijos, en la escuela mal llamada laica, que en realidad es escuela atea, y en los libros de texto que en próximas sesiones analizaremos como parte de cómo podemos desnudar la oleada de mentiras que con relación a estos temas hoy aprenden nuestros hijos, probablemente desde el kinder hasta la universidad. Bien, pues con esto terminamos nuestra exposición del día de hoy para dar, como siempre, paso a sus preguntas, comentarios, participaciones y demás cosas con las que nos quieran enriquecer. Adelante, por favor. Soy todo oídos. ¿Quién quiere comenzar? Alfredo, Isaac Villa primero. Isaac, adelante. Buenas noches, doctor.